Perfecto. Antes de comenzar concretamente la clase, les tengo que decir que aquellas personas que están entrando a la sala de reunión en este momento, si no dieron la prueba, hay una prueba recuperativa, ¿ya? Hay una prueba recuperativa el próximo miércoles y solo está permitido que la rindan aquellas personas que no pudieron rendir las pruebas el día lunes, ¿ya? ¿Bajo qué condiciones se puede rendir esa prueba? Justificaciones, las que conversamos en la primera clase, y si es una justificación por un motivo de fuerza mayor, no sé, problema familiar o alguna cosa de esta, por favor, por favor, convérsenlo con su jefatura de carrera correspondiente para que ellos puedan habilitar la justificación, porque esa es la regla que a mí me dijeron, yo no puedo hacer nada si ustedes me mandan un correo diciéndome, profesor, lo que pasa es que tuve un problema de fuerza mayor y no puedo asistir a clase, o profesor no puede asistir a la prueba por tal y tal motivo, ¿ya? Remitan, o lo que yo les recomiendo entonces es que envíen el mismo correo que ustedes tienen la intención de enviarme a mí, envíenselo con copia a su jefe de carrera para que ellos estén al tanto de la situación, ¿ya? Obviamente tienen que gestionar la justificación para que su jefatura me la haga enviar a mí y yo la valide como tal. De otra forma no se puede, ¿ya? Para que les quede claro, chiquillos. Y otra cosa, recuerden también de ir colocando su nombre y su apellido en el chat para yo poder registrar la asistencia, ¿de acuerdo? Entonces, en la clase del día de hoy vamos a ver formulación de química inorgánica. Básicamente nomenclatura, es decir, cómo nosotros nombramos los compuestos, ¿ya? Y desde ese punto de vista, entonces, el objetivo de esta clase consiste entonces en proporcionar una metodología para asignar nombre y fórmula a las sustancias químicas, de manera entonces de que puedan identificarse los compuestos sin ambigüedad, ¿ya? Van a haber casos claramente que son excepciones, así como vimos en el caso de las estructuras de Lewis y la regla del octeto, también existen excepciones en el nombre de, algunos compuestos, ¿ya? Pero nada que no se pueda eventualmente abordar en esta clase, ¿ya? Vamos a hablar entonces de dos conceptos que son importantes para entonces el tema este de la nomenclatura inorgánica. El primero es la valencia y el número de oxidación. Entonces, cuando se habla de valencia, se habla de la capacidad que tienen entonces los elementos de la tabla periódica de adquirir 8 electrones en su orbital más externo. Eso nosotros lo conocemos también como la regla del octeto, ¿ya? Y esto entonces para adquirir la configuración más cercana al gas noble, valga la redundancia, cercano a este. Entonces, como dice ahí, para ellos los átomos les sobran o les faltan electrones. Y eso entonces tiene que ver con si la carga del elemento que nosotros estamos analizando dentro de un compuesto determinado va a ser un anión o un catión, ¿ok? Aquí hay un ejemplo. El ejemplo dice que el oxígeno tiene un número atómico de 8. Eso quiere decir que su configuración electrónica va a ser de 8 electrones, ¿no es cierto? Para que vayamos un poco familiarizándonos con esto y para que ustedes también lo tengan siempre en la retina, voy a compartir en este momento eh, les voy a compartir entonces la pizarra, ¿ok? Ahí está, compartir. Chuta, algo me pasó. A ver, la función está en pausa. Ok. ¿Están viendo la pizarra en este momento? Sí, profe. Sí, Ya, perfecto, muchas gracias. Es que algo me había aparecido acá, pero ya, vamos viendo entonces. Dijimos entonces que la configuración electrónica, o sea, que el número de electrones que tiene el oxígeno son 8, ¿no? Entonces, el oxígeno, perdonen lo feo de la letra, vamos a escribir con el oxígeno, ahí sí, el oxígeno tiene un Z de 8 y un A de 16, ¿cierto? Un Z número atómico, A número másico, para que vayamos recordando algunas cosas.
Si tiene 8 electrones, la configuración electrónica va a ser 1s2, discúlpenme, 2s2, 2p4, ¿no? Y ahí tenemos entonces los 8 electrones, ¿no es así? Y teniendo esto presente, traten de escribirlo en su, ¿cómo se llama? Traten de escribirlo entonces en su cuaderno, donde toman apuntes o donde puedan entonces visualizarlo rápidamente, ¿ya? Porque yo voy a sacar inmediatamente esto de acá. Vamos de vuelta a la diapositiva, ¿ok? Vamos rápidamente entonces de vuelta a la diapositiva. Entonces, ya tenemos en cuenta eso, ya la configuración electrónica con 8 electrones, y él dice, la diapositiva dice lo siguiente, que el primer orbital posee 2 electrones y en el segundo 6. ¿Y eso cómo lo sabemos? Por la configuración electrónica. Ya, pero sí, de acuerdo. Sabemos que con la configuración electrónica están distribuidos 2 en el primer nivel de energía y 6 en el segundo nivel de energía. ¿Cómo nosotros lo determinamos de forma rápida en la configuración electrónica? Entonces, ahí va a aparecer de nuevo la pizarra, ¿ya? Si vamos a la pizarra y vemos entonces esta configuración electrónica, ¿cuál es el primer nivel de energía? Donde está el 1, ¿cierto? Y el segundo nivel de energía es donde está el 2, donde aparece repetido acá y acá, ¿cierto? Porque el 2 es el nivel 2S y el nivel 2P. Pertenecen al mismo nivel, 2, pero el S y el P recuerden que son los subniveles, ¿ok? Si nosotros contamos entonces estos superíndices, acá tenemos 6 electrones y acá entonces tenemos 2 electrones. Ya, eso es lo que está tratando de decir entonces este asunto, ¿ok? Vamos de nuevo entonces a la diapositiva, ¿ya? Ahí está compartiendo la diapositiva. Y entonces dice ahí, por tanto, le faltan 2 electrones para llegar a 8. ¿Dónde le faltan los 2 electrones? Le tienen que faltar 2 electrones específicamente donde el nivel está incompleto. Ya en este caso el nivel incompleto viene siendo el nivel 2. ¿Ya? ¿Por qué digo que está incompleto? ¿Cómo yo sé que está incompleto? Si nosotros recordamos el diagrama diagonal de llenado de electrones, de la configuración electrónica, ese que tiene las flechitas rojas diagonales, nosotros vemos, si vamos y miramos el nivel 2 tiene una capacidad de capacidad electrónica de 8 electrones, 2 en el subnivel S y 6 en el subnivel P. ¿Ya? De esa forma yo sé que el oxígeno en estado neutro tiene entonces una configuración electrónica deficiente en 2 electrones para que éste se parezca al gas noble más cercano, en este caso el neón. ¿Ya? Si yo agrego entonces estos 2 electrones, me va a quedar el nivel 2 completo con los 8 electrones, que es lo que dice ahí, en este segundo orbital para llegar a 8, y de ahí entonces que la valencia del oxígeno sea 2. ¿Ya? Pero 2 negativo o positivo. Recuerden que pueden responder por el chat o pueden levantar el micrófono o levantar la mano si es que quieren responder, no hay ningún problema. Negativo. Negativo, ¿cierto? Porque yo para poder entonces llegar a 8 electrones en el último nivel de energía, que es el nivel 2, ¿cierto? Aquí lo dice, en el segundo 6, para que llegue a 8 electrones y cumplir entonces con esta regla del octeto que está descrita aquí de forma implícita, perdonen, yo debería agregar 2 electrones. Eso significa entonces que son 2 cargas negativas. Y tiene sentido, si ustedes se ponen a pensar en las propiedades periódicas que vimos hace 2 clases atrás, 3, perdón, el oxígeno, la ubicación que tiene la tabla periódica es al sector superior derecho, donde está la parte no metálica, donde se acentúa, digamos, el carácter no metálico, y por tanto el elemento oxígeno es más electronegativo.
Más simple que eso, el oxígeno entonces está al lado del flúor, y el flúor sabemos que es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. ¿Ya? Sigamos entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Acá dice que en general podemos decir que cuando a un elemento le quedan menos de 4 electrones, tiende a cederlo, ¿ya? Y eso lo pueden ustedes determinar arreglando la configuración electrónica para un átomo, por ejemplo, metálico, que son los que tienden a ceder electrones, y ven entonces si para él es más fácil, por ejemplo, captar o ceder. Podemos hacer rápidamente un ejemplo, vamos de nuevo a la pizarra. Vamos de nuevo a la pizarra, se me bloqueó la tablet, perdónenme. Ya, ahí estamos entonces, aquí está, ven solamente la pizarra, ¿no? No hay nada encima de ella aparte de la pizarra. No, profe, nada. Ya, perfecto. Entonces, vamos al sodio. Yo sé que siempre pongo ejemplo el sodio, pero me gusta porque es fácil de entender, ¿ya? Veamos el sodio. El sodio sabemos que su Z es 11 y su A es 23. Si nosotros hacemos la configuración electrónica de esto sería 1s2, 2s2, ¿cierto? 2p6, 3s1, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces 11 electrones. Pensemos lo siguiente, ¿será más fácil para el sodio captar 7 electrones o ceder ese electrón solito que tiene ahí? Ceder. Cederlo. Perder. Perderlo, ¿cierto? Perderlo porque energéticamente hablando es más conveniente para el átomo ceder este electrón. Razón por la cual algunos de los metales, ¿cierto? Tienen esta tendencia a ceder electrones. Y eso explica entonces lo que dice el primer punto, que cuando a un elemento le quedan menos de 4 electrones, aquí se cumple la regla, tenemos uno solo, tiende a cederlo. Si posee más de 4, tiende a tomar lo que le falta para completar su octeto, que es el caso anterior, el caso del oxígeno, que sabemos que capta 2 electrones para completar el último nivel de energía con 8 electrones en su configuración electrónica. Entonces, teniendo en cuenta lo que yo acabo de decir, ¿cuál sería el ion más estable para el caso del sodio? Más 1, más 2, más 3, pues ya sabemos que va a ser positivo. Más 1. Más Más 1, uno. más 1, ¿cierto? Más 1, porque al quedar más 1 me va a quedar lleno esta parte, ¿cierto? Me va a quedar lleno, fíjense en un detalle, me va a quedar lleno todo el nivel 1 y me va a quedar lleno todo el nivel 2. Entonces, en el fondo, si lo queremos ver desde otro punto de vista, lo que busca el elemento, ya sea metal o no metal, al ceder o ganar electrones, es quedar con los niveles de energía más externos de la forma más llena posible. Que es lo mismo que decir que alcanzan la configuración electrónica del gas noble más cercano a este. ¿Ok? Entonces, teniendo esto como antecedente, en el caso del oxígeno, en el caso también del sodio, ¿ya? Es como funciona, digamos, en la mecánica de ¿cómo se llama? Asunto del estado de oxidación, ¿ya? Para que lo tengan presente. Entonces, estábamos hablando de valencia. Según su valencia, hay elementos entonces monovalente, divalente, trivalente. El que sea mono, di o trivalente tiene que ver con la carga, ¿ya? Monovalente es que va a tener una carga, puede ser positiva o negativa, va a ser monovalente de igual manera. Divalente, trivalente, si tiene 2 o 3 cargas respectivamente, etc. Entonces, ahí dice, es preciso tener en cuenta que la valencia de un elemento no es constante. Y eso, entonces, es porque existen elementos que tienen más de una valencia, más de un número de oxidación, ¿ya? Y ahí está el ejemplo. El cobre, por ejemplo, es 1 y 2, positivo, porque el cobre sabemos que es un metal, por tanto, él va a tender a ceder electrones. ¿De acuerdo? Sigamos. Profesor, Dígame. una pregunta. Si tiene 4 electrones, entonces o lo cede o tiende a tomar. Si solamente tiene 4 electrones de valencia. Ya, mira, fíjate en un detalle. Dice acá que la cuenta de que la valencia de un elemento no es constante. ¿Ok? Ya. ¿Ya? Por tanto, va a depender mucho de con quién esté enlazado o qué tipo de compuesto esté formando este elemento para poder entender si va a ceder o va a captar electrones.
Lo que hay que tener presente como a priori, ¿ya? Como concepto preliminar, es que si tiene carácter metálico, la tendencia va a ser a cederlos. Independiente entonces de la cantidad de electrones que este pueda tener. Pero la cosa se pone un poco más complicada cuando hablamos de los no metales. Y ahí te lanzo un ejemplo. Mira, en el caso del carbono, el carbono puede tener tanto estado de oxidación más 4 como estado de oxidación menos 4. Y ahí, ¿por qué te coloco como ejemplo el carbono? Porque el carbono, entonces, en su configuración electrónica, si ustedes hacen la configuración electrónica del carbono en estado neutro, se van a dar cuenta que él tiene 4 electrones de valencia, o sea, está en el límite, ¿ya? ¿De qué va a depender entonces la tendencia a cederlos o ganarlos? Porque puede hacer las dos cosas, es de qué elemento tiene enlazado a este. ¿Y en términos de qué cosa? De su electronegatividad específicamente, ¿ya? O de la afinidad electrónica. Si yo el carbono entonces lo enlazo, por ejemplo, con oxígeno, ¿cuál es la tendencia? ¿A ceder o ganar electrones? A tomar, ¿o no? Si está con el oxígeno, Yo digo CD. a ceder, ¿ok? Ah, Si está con ya, el ya. oxígeno, a ceder. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono, ¿ok? Y Profe, dígame, tengo una consulta, o sea, no una consulta, sino que no entendí el segundo punto. No sé si lo podría volver a explicar. el segundo punto de la diapositiva que estamos viendo en este rato, ¿cierto? Sí. Ya, antes de volver a explicarla, voy a continuar con el ejemplo del carbono. Sabemos entonces, si el carbono está enlazado a un elemento más electronegativo, como es el oxígeno, su estado de oxidación va a ser positivo, o sea, va a tender a ceder electrones, ¿ok? Ejemplo de esto es el CO2, ¿ya? El CO2 es, vamos a escribir acá lo vamos a escribir acá en la diapositiva, perdonen lo feo que escribo, CO2, ¿ya? Si analizamos, hacemos el cálculo de la valencia o del número de oxidación en ambos casos, ya sabemos que el oxígeno su tendencia va a ser a captar 2 electrones, ¿cierto? Si capta 2 electrones, va a tener estado de oxidación o valencia menos 2. Y si yo tengo entonces 2 electrones, o sea, perdón, 2 oxígenos, cada uno de ellos va a quedarse con 2 electrones, que son los 4 electrones de valencia que tiene el carbono. Por tanto, el estado de oxidación para este caso, en el caso del carbono, va a ser más 4. ¿Ok? En el caso de que el carbono fuera enlazado a un átomo como el hidrógeno es bastante parecido en electronegatividad al carbono, sin embargo el carbono se la sigue ganando, entonces va a ser el hidrógeno el que tiene la carga positiva, y el carbono la carga negativa. Por tanto, el estado de oxidación en esa especie, estamos hablando específicamente de la especie conocida como metano, que es CH4, ¿ya? El estado de oxidación en el caso del metano en el carbono va a ser menos 4. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta como para decir, ya, ok, aquí va a ser negativo, aquí va a ser positivo, ¿ok? Espero que con esa explicación haya quedado más o menos claro. Con respecto al punto que recién me preguntaron si lo podía volver a explicar, dice aquí que según su valencia hay elementos monodidrivalentes. ¿Qué significa eso? Que van a tener cargas 1, 2, 3, 4, etc. Si son 4 se va a llamar tetravalente, si es 5 va a ser pentavalente y así sucesivamente, ¿ya? Independiente de si la carga es positiva o negativa, es decir, si es más 1, más 2, más 3 o menos 1, menos 2, menos 3, ¿ok? Después dice, por eso es preciso tener en cuenta que la valencia de un elemento no es constante, ¿ya? Y no es constante específicamente para el caso, yo me atrevería a decir específicamente en el caso de los no metales, me puedo pasar para los lados positivos como los negativos. Así también tener en cuenta que muchos de los elementos de la tabla periódica tienen valencias múltiples. Y ahí está el ejemplo. El cobre puede tener valencias 1 y 2. En este caso, más 1 y más 2. En realidad, más 1 o más 2. No pueden existir al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Quedó claro más o menos lo que se quiere decir acá? O sea, hay que tener en cuenta lo siguiente. De con quién está enlazado ese elemento para saber entonces
qué estado de oxidación puede eventualmente tener este. Y eso nosotros lo vamos a determinar matemáticamente y se lo voy a explicar más adelante. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok, No, sigamos. Ya, ok. Gracias, sigamos entonces. Dice acá que el conocimiento de las valencias es fundamental para poder llegar a formular correctamente. Es lo que les decía recién. Ahora, la IUPAC es un organismo internacional que reúne los acuerdos, digamos, entre situaciones como los nombres de los compuestos, algunas definiciones que se usan, y la idea entonces, la idea de esto entonces es que, ¿cómo se llama? La idea de esto es que la misma química que estamos viendo acá sea igual en todos los cursos de química general, en todos lados, ¿ya? Entonces, lo que se hace son compendios y la IUPAC se encarga de eso, de poder unificar criterios y decir, ya, la definición de valencia es esta, la definición de número de oxidación es esta otra, ¿ya? Y la definición, entonces, que recomienda la IUPAC es la de sustituir valencia por la de número mixto, ¿ya? Y el número de oxidación, o también que se le conoce como estado de oxidación, ¿ya? Es que el número teórico, que indica el número de electrones que el átomo habría perdido o ganado si el compuesto fuera totalmente iónico, ¿ya? Normalmente nosotros vamos a construir, ¿cierto? A construir compuestos neutros. Entonces, el modelo para poder entender esta cosa es una de las dos especies que forma el compuesto neutro se lleva todos los electrones. Y el que se lleva todos los electrones va a tener entonces una carga negativa y la otra especie va a tener una carga positiva. Desde esa primicia entonces nosotros podemos entender cuánto es el número de oxidación que tienen ambas especies. Ya lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ok? Con respecto a la nomenclatura, ¿ya? Con respecto a la nomenclatura trata de cómo yo nombro los compuestos. Entonces, aquí yo no voy a entrar en muchos detalles porque está descrito aquí y está súper bien explicado. Existe la nomenclatura tradicional, ¿ya? O funcional, ¿ok? Y esta entonces tiene relación, ¿ya? Con cómo se llama, con las excepciones, básicamente. Ok. A ver. Me perdí, discúlpeme. Es que dice nomenclatura tradicional funcional, dice presentan numerosas excepciones por lo que no está recomendada por la IUPAC. Y ¿cómo se llama? En las excepciones, las vamos a ver a continuación, son nombres únicos que tienen dos compuestos para ser nombrados, ¿ya? Donde no clasifican básicamente ningún tipo de compuesto en particular, ¿ya? Es como lo que acabo de decir, es bastante general. Después tenemos la nomenclatura sistemática, y esta es la más recomendada entonces por la IUPAC. Y lo que dice es que apoya prefijos y números griegos, como mono, di, tri, etc. ¿Qué significa eso? Mono es que hay una sola especie, di es dos, y tri es tres, y así sucesivamente. Cuando el prefijo mono resulta innecesario, se puede omitir. Y ahí también vamos a ver un ejemplo. Después está la nomenclatura de stock. Y la nomenclatura de stock también es aceptada por la IUPAC y básicamente es útil, ¿ya? La nomenclatura de stock es útil cuando el elemento que yo estoy analizando, valga la redundancia, tiene numerosos estados de oxidación, ¿ya? Entonces ahí se usan entonces algunos prefijos y sufijos para poder determinar el estado de oxidación, o bien se usan números romanos para decir cuál es el número de oxidación de la especie que estoy observando en el compuesto, ¿ya? Vamos a ver unos ejemplos, ¿ok? Bajo esta misma lógica, ¿ya? La combinación de los elementos tal como ustedes los ven ahí, ¿ya? Por ejemplo, metales con hidrógeno da origen a hidruros. Los mismos metales con hidrógeno da origen a hidrácidos, ¿ya? Profe, disculpe, se le escuchó un poco cortado.
Se me escuchó Se le- cortado. Repito entonces. Claro, se le cortó. Gracias. Ya, gracias. Repito entonces, es importante entonces saber que la combinación de los elementos de la tabla periódica, como aparece esta tabla, da origen a distintos tipos de compuestos. Por ejemplo, si usted un metal lo mezcla con hidrógeno, va a tener como producto un hidruro. ¿Ya? No de forma literal, bajo ciertas condiciones experimentales esto ocurre, pero es de esta forma. En el caso de no metales que se mezclen en presencia de hidrógeno, nosotros lo que vamos a tener es un ácido hidrácido, ¿ya? Que son los típicos HX, o la fórmula genérica de estos son los HX, ¿ya? Dentro de los cuales clasifican, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el HCl, ¿ok? Después, si tenemos no metales mezclados con oxígeno, nos van a dar puede dar óxidos ácidos y básicos, ¿ya? En el caso de que si el metal se mezcla con oxígeno va a ser básico y si es no metal el óxido va a ser ácido, ¿ya? Y esta es una generalidad porque existen algunas excepciones como en todos los casos. También tenemos el caso de que si el óxido ácido lo mezclo con agua, entonces lo que obtengo es un oxácido o un oxoácido, ¿ya? Que son los típicos ácidos de fórmula genérica HXO, ¿ya? Donde clasifican compuestos como por ejemplo el ácido nítrico, que es el HNO3. ¿Ok? Después si un hidróxido, es decir, una base, y un oxácido, un ácido, se mezclan, se produce una reacción, que la vamos a ver más adelante, que es una reacción ácido-base, que da entonces sal y agua, que son conocidos como oxisales. Y estas oxisales están divididas entonces en 4 clasificaciones donde están las sales neutras, como por ejemplo el cloruro de sodio, NaCl, las sales ácidas, donde está por ejemplo el caso del bicarbonato el bicarbonato de sodio, el NaCO3, ¿ya? También tenemos sales básicas, que dice que hay una sustitución parcial de grupos OH, ¿ya? Ahí podría ser un fosfato diácido, un H2PO4 de, no sé, de potasio, sí, un fosfato diácido de potasio, y sales dobles. Dice que hay una sustitución de hidrógeno por más de un metal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el fosfato, por ejemplo, que procede del ácido fosfórico, que es el H3PO4, y yo tuviera un fosfato de litio y potasio, ahí sería entonces un ejemplo entonces de ¿cómo se llama? De una sal doble, ¿ya? Y en el caso de que fuera un hidrácido, un ácido hidrácido con un hidróxido, ¿cierto? Lo que yo obtengo es una sal aloidea. La sal aloidea es cualquiera que tenga fórmula genérica MX, por ejemplo el KCl, el cloruro de potasio, que es bastante utilizado en la biosal. ¿Ya? La biosal, yo creo que ustedes la conocen, la gracia está en que reducen un 50% la concentración de sodio. ¿Cómo hacen esto? Reemplazando el sodio por potasio. Básicamente lo que hacen es medio kilo de cloruro de potasio y medio kilo de cloruro de sodio y ya redujiste la cantidad de sodio a la mitad, ¿ya? Lo cual es bastante útil para la gente que es hipertensa. Ok, sigamos entonces. Nosotros vamos a ver esto de la siguiente manera. En esta oportunidad vamos a ver compuestos binarios, aquellos que se forman entonces solamente de 2 elementos. Después están los compuestos ternarios, que son aquellos que se forman por 3 elementos distintos, ¿ya? Y después tenemos los cuaternarios, donde hay más de 3 elementos, es decir, 4 elementos, ¿ok? Al respecto, en compuestos binarios tenemos los óxidos e hidruros y sales binarias, ¿ya? Óxidos, hidruros y sales binarias, ya vamos a ver cuál es cuál. En el caso de los compuestos ternarios tenemos los hidróxidos, los oxoácidos y las oxisales. También vamos a ver cuál es cuál, vamos a verlo con ejemplos. Y la idea entonces es que en los ejemplos ustedes apliquen lo que vimos recién. Y después en los compuestos cuaternarios tenemos las sales ácidas y las sales básicas. ¿Ok? También vamos a identificar algunos ejemplos al respecto. ¿Ok?
existen unas reglas, entonces, para determinar el estado de oxidación de algunas especies, ¿ya? Por ejemplo, ahí dice que el número de oxidación, ¿ya? El número de oxidación de una molécula sencilla o un elemento en estado puro, es decir, sin combinar, es igual a 0. ¿Y por qué una molécula sencilla? Fíjense, H2O2 y Cl2 son moléculas sencillas, porque hay más de un, aunque sea el mismo elemento, hay más de uno. Entonces nosotros podríamos eventualmente hablar de moléculas. ¿Ok? Y los elementos en su estado puro, ¿qué significa eso? Significa, ¿ya? Significa entonces que el elemento tal cual ustedes lo ven en la tabla periódica, a excepción de estos que ven acá ustedes, porque el oxígeno como O en la tabla periódica no tiene esta oxidación 0, ¿ya? Porque no existe como O, siempre existe como O2. De hecho, ustedes lo están respirando en este momento. ¿Ok? Después dice, el valor absoluto del número de oxidación de un elemento dado una combinación química es igual a la valencia con la cual participa el enlace. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si yo tengo, por ejemplo, ¿ya? Este compuesto, NaCl, las cargas de este va a ser más 1 menos 1. Si ahora hablamos de número de oxidación, el número de oxidación del sodio va a ser más 1 más. En el caso del cloro va a ser 1 menos. ¿Ok? Aquí dice el valor absoluto del número de oxidación de un elemento dado en una combinación química es igual, ¿ya?, a la valencia con la que participa en el enlace. Dicho de otro modo, si esto hiciera un enlace, lo cual sabemos no es así porque es un compuesto iónico, pero si esto formara un enlace, ¿de qué orden sería ese enlace? ¿Simple, doble, triple? ¿Alguien podría responder eso? Recuerden que lo pueden hacer por el chat, levantando el micrófono. Ya, rapidito, miren. ¿Qué carga hay aquí? ¿Qué número de oxidación hay aquí? 1, ¿cierto? Y acá 1. El valor absoluto de esto, independiente del signo, va a ser 1. ¿Ya? 1, ¿cierto? Y dice que es igual a la valencia con la cual participan en el enlace. Si yo tengo 1 y 1, lo que yo debería entonces poder ver acá es, ¿qué cosa? Un enlace simple. Una sola rayita. ¿Ok? Acá, fíjense, el KOH, el oxígeno, tiene estado de oxidación -2, pero estos dos tienen la misma carga. Entonces, si estos eventualmente formaran enlaces, debería ser una rayita para allá, una rayita para acá. ¿Ok? Una rayita hacia el hidrógeno y otra hacia el potasio. Eso significa esto que está acá. La combinación química, ¿ya? O sea, perdón, el valor absoluto del número de oxidación de un elemento dado en una combinación química es igual a la valencia con la cual participan en el enlace. Repito, estos que están acá no forman enlace, a excepción de este OH, que lo vamos a ver más adelante, que sí forma un enlace porque estos dos son no metales, y acuérdense que los elementos no metálicos tienden a formar enlaces covalentes. Y C, entonces, los elementos no metálicos tienen número de oxidación negativo cuando se combinan con los no metales. ¿Ok? Y esto tiene sentido porque, como les había dicho anteriormente, se establece esta relación en función de ¿qué? De su electroafinidad y su electronegatividad. Y claramente los no metales son más electronegativos que los elementos metálicos. ¿De acuerdo? Ok. Después tenemos los elementos metálicos tienen número de oxidación positivo cuando se combinan con no metales. Ya sabemos desde un principio, por eso les decía que lo tuvieran presente, ya sabemos desde un principio que los elementos metálicos tienden a ceder electrones. Por tanto, la tendencia va a ser a formar especies con carga positiva o con número de oxidación positivo. ¿Ok?
Después, estas son reglas que ustedes pueden ir aplicando en la tabla periódica, ¿ya? Y se las voy a indicar acá y se las voy a mostrar en la tabla periódica a continuación. Entonces, los metales alcalinos, aquellos del grupo 1, tienen número de oxidación más 1. Es el único estado de oxidación que tienen en este caso y es el más estable, ¿ya? En el caso de los alcalinos térricos, que son la columna que viene a continuación, el estado de oxidación más estable es más 2. Aquí está todo el grupo de los metales alcalinos térricos, ¿ok? Después, el hidrógeno, esto también es importante, el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1, siempre que se junte con un no metal, ¿ya? Y aquí está el ejemplo. Cuando la situación distinta, o sea, cuando el hidrógeno tiene carga de oxidación menos 1, cuando forma hidruros metálicos, porque claro, el metal tiene tendencia a ceder electrones, por tanto, la única especie disponible que los puede captar va a ser el hidrógeno, y entonces lo que ocurre es que en esta situación, hidruros metálicos, el número de oxidación para el caso del hidrógeno va a ser menos 1. ¿Ya? El oxígeno, dice entonces, tiene número de oxidación menos 2. En casi todos los compuestos que ustedes vean, es así, menos 2. A excepción entonces de compuestos como estos, que es el peróxido, donde el oxígeno tiene estado de oxidación o número de oxidación menos 1. ¿Ok? Aquí están los dos ejemplos. Después, dice la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos que integran una molécula debe ser 0. Ya cuando hablamos de compuestos neutros o moléculas debe ser 0. ¿Ok? Si yo tengo, vamos al caso anterior, aquí, por ejemplo, esto es un compuesto iónico. Si yo acá, en el KOH, ¿cierto? Hidróxido de potasio, ese es el nombre que tiene, ¿ya? Tengo 3 elementos y si yo sumo los 3 números de oxidación de esto, la carga total o el número de oxidación del compuesto va a ser 0. ¿Por qué? Porque esto es neutro. Eso es lo que quiere decir lo que acabamos de ver. ¿Ok? Ok. Después, el número de oxidación de un ion es igual a su carga iónica. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos, por ejemplo, aquí voy a colocarme un ratito. Sabemos entonces que el cloro puede tener carga menos 1, ¿cierto? Eso lo vimos en unas clases más atrás, cuando forma este compuesto, que es el cloruro de sodio. Por tanto, el número de oxidación de este va a ser ese que está ahí, es decir, su carga. ¿Ya? Eso significa esta regla entonces que está acá. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Algún problema? ¿Algo que no hayan entendido bien? Ok, sigamos entonces. Aquí está la tabla periódica que muestra entonces los números de oxidación de todos los elementos, o al menos los más utilizados en la cotidianidad, ¿cierto? Aquí está el caso del carbono, que yo les decía que podía ser más 4 menos 4, y eso va a depender si se junta con elementos de este lado o con elementos de este otro lado. ¿Ya? Y aquí están algunas de las reglas que vimos recién. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el estado de oxidación es más 1 cuando forma parte de un hidrácido o un ácido en general, pero es menos 1 cuando ¿cómo se llama? Forma hidruros metálicos. El estado de oxidación del oxígeno es menos 2 en casi todos los casos, a excepción de los peróxidos, donde el estado de oxidación ¿cómo se llama? Menos 1. El grupo 1, el de los metales alcalinos, todos tienen estado de oxidación más 1, eso no va a cambiar, ¿ya? Y en el caso del grupo 2 es más 2. Y yo me atrevería a decir que los del grupo 13 es más 3, a excepción del talio, que podría ser más 1 más 3, ¿ya? Porque aquí hay se acentúa el carácter metálico del elemento, pese a que desde aquí para abajo hay elementos metálicos, siendo el boro la excepción del grupo, ¿ya? Lo que está aquí en rojo, es el estado de oxidación más común, no más estable, más común,
de estos elementos en los compuestos que forman, ¿ok? Para que lo tengan presente. Con respecto a la nomenclatura, entonces, si miramos la nomenclatura en moléculas simples, nosotros podemos clasificarlas según su nomenclatura sistemática y la tradicional, ¿ya? Si vamos a la definición de nomenclatura, recuerden entonces que tenemos la tradicional o funcional que presenta algunas excepciones porque, bueno, hay elementos que son difíciles de nombrar por las otras dos y es muy poco utilizada, de hecho. Y tenemos entonces la sistemática, disculpe, y tenemos la sistemática, ¿ya? Que usa entonces estos prefijos y algunos sufijos en caso de que fuera necesario, ¿ok? Vamos entonces de nuevo a la tabla. Si usamos sistemática o funcional, todas estas moléculas que son moléculas sencillas, ¿ya? Se pone la cantidad con un prefijo, si es 2-di, si es 3-tri, si es 8-octo, si es 4-tetra, ¿cierto? Pero si es tradicional, fíjense que este o 3 se llama ozono. ¿Ya? Cambia entonces el nombre. Ya habíamos dicho entonces que la tradicional básicamente, ¿cierto? Básicamente sirve para nombrar algunas excepciones. Aquí hay un ejemplo. Yo podría nombrar la trioxígeno, sí, pero estoy usando nomenclatura sistemática. Pero la tradicional la nombra ozono. Ustedes conocen el ozono, la capa de ozono, ¿cierto? Los gases nobles son monoatómicos bajo esta premisa y los metales se representan mediante su símbolo químico, ¿ya? ¿Qué significa este subíndice que aparece a continuación de cada una de estas moléculas sencillas? Significa la cantidad de átomos que la conforman. Y eso quiero que lo tengan presente, porque a la hora de formar compuestos ustedes van a tener que determinar número de oxidación y ese número es muy importante, ¿ok? Ahora, en el caso de los compuestos binarios, que van a ser aquellos que vamos a mirar el día de hoy, dice aquí que son aquellos que se combinan con el oxígeno, se le llaman óxidos, y esto es independiente de si es metálico o no metálico, son óxidos igual, ¿ok? Ya, el oxígeno dice que con una configuración electrónica que nosotros ya vimos al principio, puede adquirir la del gas noble neón, que también la vimos, ¿verdad? Y eso hace entonces de que al pasar de la primera a la segunda configuración electrónica tome 2 electrones, por tanto va a tener un número de oxidación menos 2, porque hay un exceso de 2 electrones. ¿Ya? Eso lo habíamos explicado al principio. El oxígeno dice que es el segundo elemento más electronegativo del sistema periódico. Su electronegatividad es de 3.5 frente al flúor, que es 4.0, que es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Y bajo esta frase, que dice ahí que es el segundo elemento más electronegativo del sistema periódico, todos los elementos se combinan con el oxígeno. De hecho, los óxidos son súper comunes en la naturaleza. El único que no es capaz de mezclarse con él, ¿ya? Porque en el fondo entran a pelear por quién se lleva los electrones y en el fondo, para que ustedes lo entiendan de otro modo, es una pelea sin fin. La excepción, como dice ahí, es el flúor. Dice que es más electronegativo, ¿ya? Y toman siempre un número de oxidación positivo. ¿Qué significa eso? Que cualquier elemento que esté unido al oxígeno va a tomar estado de oxidación positivo, y esto entonces debido a que el oxígeno es el segundo elemento más electronegativo de la tabla periódica. Por tanto, lo que él va a tender a hacer siempre es a captar electrones. ¿Ok? Ok, veamos un ejemplo. Un óxido metálico, ¿qué son? Es la combinación entre un metal en I proporción, o sea, I átomos de metal con X átomos del oxígeno. Y esto da origen entonces a este MX o Y, ya que es la fórmula general por un óxido metálico binario. ¿Ok? Ejemplo, este que tenemos acá es el óxido de aluminio, o
si lo nombramos por la sistemática, podríamos decir que es el trióxido de aluminio, ¿ok? ¿Cómo yo indico estos subíndices? Estos subíndices se llaman coeficientes atómicos e indican entonces la cantidad de átomos del elemento presente en el compuesto, que es lo que les decía recién. Para un compuesto binario, en casi todos los casos, es invertir de forma cruzada el número de oxidación de los elementos que la conforman. Por ejemplo, ya sabemos por regla que el oxígeno es -2. Si lo pasamos como un subíndice al aluminio, tienen que haber entonces 2 aluminios por 3 oxígenos que provienen de acá a acá, ¿ya? Dicho de otro modo, para que ustedes entiendan, si yo multiplico 2 aluminios por su carga, yo voy a tener 6 cargas positivas. Si yo quisiera saber cuántos oxígenos debiese tener para poder contrarrestar estas 6 cargas positivas, debería tener 3, porque cada uno va a tener -2. El múltiplo o el producto de esa operación, 3 y -2 me va a dar -6, y eso entonces va a neutralizar las 6 cargas positivas que vienen de 2 átomos de aluminio. Por tanto, el compuesto va a ser neutro. ¿Ok? Ok. ¿Cómo nombramos los óxidos? Según la nomenclatura sistemática, ¿ya? Según la sistemática, ¿ya? Aquí se usa el prefijo correspondiente a la cantidad de oxígeno, en este caso, ¿ya? La cantidad de oxígeno que este presenta, y el orden es el óxido de más el nombre del metal. Por ejemplo, según la nomenclatura sistemática, sería el trióxido de dihierro, ¿ya? El F2O3. Después tenemos el dióxido de plomo, ¿ya? 2 oxígenos, dióxido de plomo, hay un plomo. No se dice monoplomo, no tiene sentido en este caso decir monoplomo, ¿ya? Según la nomenclatura de Stock, se usa la misma configuración, pero con la diferencia de que se agrega el estado o el número de oxidación del metal entre paréntesis y con números romanos. Por ejemplo, F2O3, óxido de hierro 3. ¿Ya? Y PbO2, el mismo de acá, óxido de plomo 4. ¿Por qué el plomo tiene estado de oxidación 4? ¿Ya? Os voy a mostrar rápidamente en la pizarra. Ahí, vamos a compartir la pizarra entonces. Vamos a borrar. Ahí apareció la pizarra. Entonces dice óxido de plomo 4. Por regla, ¿qué estado de oxidación debería tener el oxígeno? Recuerden que para participar pueden levantar el micrófono, pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. -2. -2, perfecto, gracias. Es -2. Si yo multiplico esto, ¿cuánto me da? -4. -4. Si el compuesto es neutro, ¿cómo yo sé que es neutro? ¿Ustedes ven alguna carga aquí? No. No. Entonces, ustedes tienen que asumir que el compuesto es neutro. ¿Ok? Yo tengo que contrarrestar con 4 cargas positivas para que esto sea 0. ¿No es verdad? Y estas 4 cargas positivas vienen del plomo. Por eso yo sé que es óxido de plomo 4. ¿De acuerdo? Sí, profe. Oiga, profe. Diga. O sea, primero se ve cuánto tiene como el oxígeno para sacar el otro elemento. Así como por regla o no, No es una o no siempre regla. se hace así. No es una regla como algo que hay que seguir al pie de la letra, pero sí un buen método para poder determinar el estado de oxidación de la otra especie, porque sabemos por regla de nomenclatura que el oxígeno, con cualquier otro elemento que no lo sea, ¿cierto? Va a tener estado de oxidación -2. Y acá tenemos el caso. Si es un peróxido, bueno, vamos a tener que identificar primero si es un peróxido y a partir de eso ver entonces si
corresponde aplicar la regla del -2, porque sabemos entonces que para el caso del peróxido, el estado de oxidación o número de oxidación del oxígeno es -1, ¿ok? Ah, ya, profe, gracias. Ya. Déjenme ver una cosita antes de seguir. Que estoy medio... A ver. A ver, estoy medio perdido. Lo que pasa es que estoy viendo que la diapo es súper larga, pero no me quiero pasar de la hora. Entonces, voy a corroborar, vamos a corroborar lo siguiente. Acá. Vamos a corroborar lo siguiente. Acá. Ya, a ver. Y después tenemos... Ok. Ok, ya. Estamos entonces. Bien. Estamos bien con el tiempo para seguir entonces con este asunto. Ya chicos, entonces, habíamos quedado en el de los óxidos, ¿no? Acá. Acá. ¿Ya? La tradicional, y ahí dice desaconsejada, o sea, no se les recomienda usar esta para este tipo de compuesto. Según la valencia, se usa, si son 4 valencias, puede ser hipo-oso, oso, o ico, o perico. Ya, 4 valencias se usa este. Hipo, algo, oso. Algo ico, per, algo ico. Eso va a depender de si estamos mirando el estado o número de oxidación más bajo y el estado o número de oxidación más alto, positivo, ¿ok? Porque si ese fuera el caso, el óxido de hierro 3 se llamaría óxido férrico, algo que de hecho se usa todavía, y en el caso del óxido de plomo 4 sería el óxido plúmbico, ¿ya? Y el otro óxido que podría eventualmente tener el plomo, el óxido de hierro 2, es el plumboso. ¿Ok? Y eso aplica cuando yo tengo 2 valencias. ¿Ya? Aquí. Recordar que la valencia del oxígeno es 2 por regla. ¿Ok? Si no aparece es porque se ha simplificado la fórmula. Para no equivocarse, escribir la fórmula completa y luego simplificar. ¿Ya? Que es lo que indican con el número que está en rojo. Bueno, sigamos. Los óxidos no metálicos, al igual que los anteriores, un no metal con oxígeno forman esta especie y normalmente se forman con elementos del costado representativos del costado derecho de la tabla periódica. Y aquí tenemos un ejemplo, el pentóxido de fósforo. ¿Qué nomenclatura usé? ¿Tradicional, de stock o sistemática? Vamos para atrás. ¿Cuál usé? ¿Sistemática, de stock o tradicional? Yo lo nombré pentóxido de fósforo. Utilicé la sistemática, ¿ok? Vamos de nuevo para adelante. Y la orgánica de cómo determinar el número de oxidación de ambas especies es invertir este subíndice, que es el coeficiente atómico, y ponerlo arriba como número de oxidación. O sea, cruzarlo. ¿Ya? Y esto aplica bien para compuestos binarios. Que quede claro eso. La forma entonces de llamarlo según los 3 tipos de nomenclatura básicamente es idéntico, ¿ya? Idéntico a cómo se usa en un óxido metálico. Se dice óxido de algo. No sé, en este caso, si usamos la sistemática, recuerden que la sistemática es la de los prefijos, ¿ya? De los prefijos que indican cantidad de átomos. Y en este caso entonces sería
trióxido de dicloro, dióxido de carbono. Y esta nosotros la usamos bastante. Nos referimos al dióxido de carbono así. No estamos diciendo, hoy yo exhalo anhídrido carbónico. Yo digo, exhalo dióxido de carbono. Después tenemos la de Stock. La misma historia, la de Stock es la de los números romanos. ¿Ya? Y la tradicional también, como para el caso anterior, se desaconseja debido a que tiene demasiadas condiciones para nombrar. Entonces, anhídrido cloroso, y esto se los voy a dejar de tarea. ¿Por qué se llama anhídrido cloroso? ¿Ya? Anhídrido cloroso. ¿Ya? Y la pista que les voy a dar es que el cloro puede tener 4 estados de oxidación positivos. Otra cosa, está con oxígeno. Entre el cloro y el oxígeno es el más electronegativo. Y tenemos el anhídrido carbónico, que es el otro nombre, según la nomenclatura tradicional, para el dióxido de carbono. ¿Ok? Ok, vamos a los hidruros metálicos. Y los hidruros metálicos son las excepciones del número de oxidación del hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno siempre va a tener esta oxidación más 1, a excepción de estas especies, que se conocen como hidruros metálicos. Y básicamente entonces son la combinación de un hidrógeno con un no metal. ¿Ya? Y la fórmula genérica es esta. ¿Ya? ¿Y cómo se nombran? Estos se nombran así: hidruro de algo. En este caso, hidruro de metal. ¿Ya? MH2, SNH4, COH2, COH3. Según la nomenclatura sistemática, debería ser dihidruro de magnesio. ¿Cómo yo sé que es dihidruro de magnesio y no hidruro de magnesio? La fórmula primero me dice que es MgH2. Y también, ¿qué estado de oxidación debería tener el magnesio según la regla? Pueden responder por chat, pueden responder por el micrófono, no hay problema. ¿No? 2, 2 positivo o 2 negativo. positivo. Perfecto. Muy bien, chiquillos. Entonces es 2 positivo. Pues la regla dice que los elementos del grupo 2, es decir, alcalinos térreos, tienen estado de oxidación 2 y el magnesio pertenece al grupo 2. ¿Ok? Entonces sistemática se usa la que ustedes ven ahí. La de Stock, igual que en el caso anterior, se pone el número de oxidación del metal en números romanos y entre paréntesis. Y la tradicional, siempre la oveja negra de esta nomenclatura, no aconsejable porque es muy engorrosa en términos de poder mencionar, ¿cierto? De poder mencionar el nombre dependiendo del estado de oxidación que te tenga. Aquí sabemos por regla que el cobalto es 2 y el cobalto es 3, y fíjense la diferencia, cobaltoso, cobáltico. Nunca se van a acordar cuál es el cobaltoso y cuál es el cobáltico, porque lo digo por experiencia propia, es ¿cómo se llama? Es un error común que comete la gente que recién aprende esto, ¿ya? Yo también lo cometí varias veces, hasta que al final lo aprendí. O sea, no es nada de otro mundo, ¿ya? Después tenemos los hidruros no metálicos, ¿ya? Y los hidruros no metálicos son excepciones, porque dijimos recién que si está con un no metal, el hidrógeno va a tener carga. ¿Qué carga? En un hidruro metálico dijimos que iba a ser -1. Estos hidruros no metálicos, ya que a mi juicio no me gustan como nombrarlos como tal. Ya, a mi juicio no me gusta nombrarlos como tal. Fíjense, ¿por qué le estoy diciendo esto? Son combinaciones de un no metal con elementos del grupo 16 y 17, 6A y 7A, con el hidrógeno. Y fíjense que son normalmente estos de acá, que tienen esta oxidación -2 y -1. ¿Por qué a mí no me gusta llamarlos hidruros metálicos? Porque estos elementos son más electronegativos que el hidrógeno, por tanto el hidrógeno aquí va a tener estado de oxidación o número de oxidación +1.
¿ya? Sin embargo, ¿por qué se usa esta nomenclatura? Y se lo voy a explicar con el ejemplo que viene después. Porque en un estado de agregación en particular uno puede usarlo como hidruro de o algo uro de, ¿ya? Porque ahí dice clarito, en el caso de la nomenclatura sistemática se usa el X uro dependiendo del elemento que sea, de hidrógeno, de dihidrógeno, trihidrógeno, la cantidad de hidrógenos que tenga. La nomenclatura de stock se usa el X uro de hidrógeno, que no se usa, de hecho no se usa. ¿Ya? Esta sí, pero vamos a ver por qué. Y la nomenclatura tradicional es el ácido X hídrico, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo. Fíjense que aquí se llaman fluoruro, cloruro, sulfuro y selenuro de hidrógeno, en el caso del ácido fluorhídrico, ¿ya? Tradicional ácido fluorhídrico, sistemática fluoruro de hidrógeno, ¿ya? Se puede usar el fluoruro de hidrógeno, pero en un caso bien particular. Cuando estos ácidos están en fase de vapor, se les puede llamar de esa forma. Fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. ¿Ya? Y tanto la sintemática como la de stock los nombran parecidos, con la diferencia que la de stock no usa el prefijo di, como es el caso del sulfuro de hidrógeno y el sulfuro y el seleniuro de dihidrógeno en la nomenclatura sistemática. Y en la tradicional es como normalmente lo conocemos, el caso del ácido fluorhídrico, el HF, el ácido clorhídrico, el HCl, el ácido sulfídrico, ojo, sulfídrico, no sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene otra fórmula y ya la vamos a ver más adelante. Ácido sulfúrico no es este es el ácido sulfídrico, ¿ya? Y el ácido selenhídrico, que es el H2SE, ¿ok? Después tenemos los compuestos binarios con hidrógeno, ¿ya? Que son los hidruros volátiles que se le llama, son hidruros no metálicos, ¿ya? En este caso son combinaciones del hidrógeno, que aquí sí, yo sí los nombraría como tal, como hidruro, porque tiene esta oxidación -1, con un no metal, ¿ya? Y los no metales normalmente son del grupo 13, 14 y 15, ¿ya? Y estos son los estados de oxidación que tienen estas especies. Puede ser -3, -4, -3, o +3, +4, +5. Va a depender entonces de cómo esté conformada la especie. Pero se usan de esta forma. Yo le había hablado recién del caso del metano. Y aquí me acabo de dar cuenta que hay un error en la diapositiva. También es +1. ¿Ya? ¿Se acuerdan del caso del metano, del CH4? Les dije que el CH4, el carbono tenía estado de oxidación -4. Y en la molécula es neutro, entonces el hidrógeno, ¿qué carga debería tener? ¿Alguien? Positiva, porque mi compuesto debe ser neutro. ¿Cómo se usa esta nomenclatura? Según la sistemática, el prefijo per hidruro de algo, ¿cierto? La nomenclatura de stock, hidruro de algo con el número romano de valencia, y la tradicional, nombres propios admitidos. Y aquí estas son las excepciones que yo les hablaba al principio. Por ejemplo, el NH3, la nomenclatura sistemática es trihidruro de nitrógeno, la de stock es hidruro de nitrógeno, perdónenme, hidruro de nitrógeno 3, ¿ya? Aquí el nitrógeno tiene estado de oxidación -3, pero la tradicional usa el nombre de amoníaco, y ese nombre a lo mejor es más familiar para ustedes. El pH3, la misma historia, pero la tradicional la llama fosfina. En el caso del arsénico, del hidruro de arsénico, la misma historia, la tradicional la nombra arsina. Después el de antimonio, estibina. Ya fíjense que todos los ejemplos que aparecen aquí son similares. La diferencia es que la de stock menciona entonces el número de oxidación del no metal, en números romanos. Y acá se usa el prefijo tri para indicar la cantidad, o tetra, ¿cierto? Para indicar la cantidad de hidrógenos presentes. ¿Ya? Y fíjense los nombres de la tradicional. Metano en el caso del CH4, silano en el caso del silicio, y borano en el caso del boro, del BH3. ¿Ok?
Esto es lo último que vamos a ver hoy. Eso son las sales binarias. ¿Ya? Y la sal binaria es la combinación de dos elementos que no son ni el oxígeno ni el hidrógeno. Normalmente son elementos de los grupos 1 y 2 con los del grupo 16 y 17. ¿Ya? Normalmente yo lo digo porque son los más comunes. ¿Ok? Y la formulación es el metal con número de oxidación positivo y el no metal con, con la misma carga o en la misma proporción pero negativo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo mezclo un metal 2 más, o más 2, y el no metal es menos 1, ¿cuántos no metales debería tener para poder neutralizarlo? Rápidamente. Yo debería tener 2. ¿Ok? La nomenclatura que se usa en la sistemática es el prefijo uro, por ejemplo, cloruro, el cloruro de sodio, ahí está, cloruro de sodio, ¿ya? Después, en la nomenclatura de Stock podría ser cloruro de sodio 1, y en la nomenclatura tradicional es cloruro sódico. Sódico porque sabemos por regla que el sodio tiene esta oxidación más 1 y es el máximo, el más estable y es el único. ¿Ok? Bueno chicos, quedamos hasta acá en la clase de hoy. La próxima clase vamos a continuar con compuestos ternarios, ¿ya? Esto lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. ¿De acuerdo? Recuerden de colocar su